Buena Costumbre Prime por Metropolitan FM 88.5 y metropolitanfm.cl. 5 de la tarde con 41 minutos y hoy día el ex canciller Roberto Ampuero, por ejemplo, dijo: José Antonio Kast en una semana destapado asuntos internacionales que parecían atascados. Ex canciller que se reunió también con el presidente electo José Antonio Kast, y bueno, el presidente electo ya comienza a mover las piezas, y de qué manera en el tablero internacional. El anuncio del presidente peruano José Gerí de sostener una reunión bilateral en el mes de enero y evaluar mecanismos excepcionales de cooperación migratoria, entre ellos, por ejemplo, un eventual corredor humanitario, reunión que sostuvo el presidente electo José Antonio Kast con el canciller peruano Hugo de Sela, marca una señal política relevante. La agenda migratoria regional empieza a reordenarse incluso antes del cambio de mando en Chile. El énfasis, por supuesto, estuvo puesto en el control fronterizo, la coordinación bilateral y soluciones excepcionales para enfrentar la migración irregular. Abre interrogantes, sobre todo de fondo, sobre los alcances, los límites y riesgos de estas herramientas en un contexto regional marcado por la movilidad forzada, presión sobre los estados y crecientes desafíos en materia de seguridad. Pero también instala una señal súper potente en materia política. El próximo gobierno comienza a proyectar liderazgo regional antes de asumir formalmente. ¿Qué es un corredor humanitario? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está moviendo en el tablero de la región latinoamericana con el presidente electo José Antonio Kast? Ya estamos en conversación con Gabriel Gaspar, cientista político, diplomático de carrera, ex embajador de Chile, ex subsecretario de Defensa para las Fuerzas Armadas, de guerra, y también gran amigo de Buena Costumbre Prime. Ya ha estado con nosotros antes, así que muchísimas gracias. Gabriel, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Una sola precisión: no soy diplomático de carrera. Pero ejerció como diplomático mucho tiempo. Yo era un humilde exiliado que me formé en relaciones internacionales en México. Por cierto, hay una diferencia entre el diplomático de carrera y los embajadores, pero por cierto, también ejerció la diplomacia por muchísimo tiempo. Sobre todo los diplomáticos de carrera de aquella época. Sí, claro, de aquella época, por cierto que sí. Pero bueno, un hombre que sabe de relaciones internacionales, una voz autorizada, por cierto que sí. Le preguntamos, para abrir la conversación, Gabriel, por supuesto, preguntarle: el presidente encargado de Perú, en este caso José Gerí, habla explícitamente de un corredor humanitario desde el punto de vista del derecho internacional y la diplomacia. ¿Qué es exactamente un corredor humanitario y en qué escenario se justifica su implementación? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la viabilidad real de una medida como esta? Y también su opinión acerca de este destrave también que podría aparecer en la relación fronteriza con Perú. Bueno, yo diría en primer lugar que, para colocarlo en un marco, ¿no?, el tema de la migración es un tema que inunda a toda América Latina. Por cierto. ¿No? Incluso América Latina con Estados Unidos, ¿no?, que era el destino histórico, digamos, de los migrantes nuestros, latinoamericanos me refiero. Sí, claro. Después, por múltiples razones, entre ellas la principal es el éxodo venezolano, pero no es el único, porque la migración en Sudamérica, por lo menos, y en la región andina en particular, se compone de colombianos, ecuatorianos, dominicanos, cubanos, etcétera. Y por tanto es un proceso complejo en el cual en todos estos años se ha hablado varias veces de un tema que es obvio, que el regreso de algunos migrantes, el retorno de los migrantes que lo deseen o que tengan que regresar por distintas razones, no es un tema puramente bilateral, claro, entre dos países. O sea, por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo, la nula coordinación que hubo en el tema, por distintas razones, terminó siendo subsanada con un principio bastante poco afortunado para nosotros, pero muy práctico, que era mandarle el migrante al vecino. Claro. Y porque nosotros, por ejemplo, Chile, hablo por Chile, nosotros no somos vecinos ni de ninguno de los países de donde provienen la mayoría de los migrantes. Nuestros migrantes históricos eran peruanos y bolivianos y algunos argentinos. Esa era la migración histórica, normal, controlada, etcétera. Pero esto, por distintas razones, se incrementó en los últimos años. Entonces ahí surgió la idea del corredor humanitario, que no es nueva, entre paréntesis, ¿no? Se ha planteado veces porque, obviamente, si una familia venezolana quiere retornar a su país, necesita atravesar varios países, y además necesita documentos, y muchas veces no los tienen, los destruyeron, no hay consulados tampoco donde obtenerlos,
Hay mecanismos para eso, lo que se llaman títulos de identidad y tránsito. Por ejemplo, disculpa la autorreferencia, No, pero por favor. pero cuando yo salí de Chile me otorgaron un título de identidad y tránsito, pese a que yo estaba en Chile, pero estaba asignado protegido por la Embajada de México. Nos documentaron de esa manera para poder circular hasta México. Claro. Y eso se está activando y todos esperamos que resulte bien. Para nosotros es muy práctico, porque estrictamente, dado que Colombia y Venezuela tienen acuerdos migratorios históricos que permiten el tránsito y hay muchas personas que tienen doble nacionalidad. Claro. Mientras Venezuela fue un país muy próspero, había millones de colombianos que trabajaban o se iban a Colombia, perdón, a Venezuela. Y vivían allí, formaron familia. Cuando asumió Chávez los nacionalizó a todos. Entonces hay gente que tiene, y son millones, que tienen doble nacionalidad, muchos de los cuales retornaron a Colombia. Entonces hay una necesidad mutua de facilitar el ingreso. Y si eso se está activando en esta oportunidad, qué bueno, porque eso es bueno para todos. Por cierto que si en términos prácticos, profesor, ¿qué es lo que es un corredor humanitario? Porque uno se imagina una franja de tierra donde las personas pueden pasar de manera libremente, pero no creo que sea tan simple. No es necesariamente, es una forma de denominar un mecanismo de fácil tránsito que ponga a salvo la preocupación que hay en muchos países si yo recibo y después me quedo con los migrantes en mi país. Claro, lógico. Entonces tengo que tener asegurado que también recibo y puedo sacarlos. Claro. El país que los va a recibir, o sea, a donde ellos se quieren ir, los va a recibir, o los que están al medio también van a permitir su tránsito. No es fácil, porque hay que poner de acuerdo, pero por el lado andino podríamos decir que es relativamente más fácil. ¿Por qué? Porque Colombia y Venezuela tienen acuerdos de libre tránsito entre ellos. Y en segundo lugar, y eso significaría, por ejemplo, que los venezolanos que están en Chile, que no tienen documentos, necesitaríamos un acuerdo con Ecuador y con Perú solamente, porque llegando de Ecuador llegan a Colombia y ahí, ¿cómo se llama?, tienen ingreso directo a su país, a Venezuela. O sea, tiene todo el sentido del mundo también el recorrido que está haciendo el presidente electo José Antonio Kast, primero con Perú, después con Ecuador, para buscar esta especie de destrave también por ahí. Pero en el fondo también significa, por ejemplo, que las personas que podrían utilizar ese corredor humanitario son personas migrantes de cualquier país, pero mayoritariamente venezolanos, por cierto, que podrían optar a salir sin tener algún tipo de riesgo de ser detenidos o algo así por estar sin documentos. Requeriría un acuerdo ad hoc de un grupo reducido de países. ¿Ya? Por ejemplo, aquí no necesitamos llegar a la OEA, por ejemplo. Ya. Que son 35 países, poner de acuerdo a 35 es más difícil que poner de acuerdo a 4. Claro, por cierto. Entonces, sí. También aquí podríamos sumar, porque y hay que poner voluntad. Porque yo he escuchado y veo la prensa peruana, y escucho algunas personas que dicen, ¿y por qué el Perú tiene que resolver los problemas de los chilenos? En alusión a este tema, ¿no? Y claro, es un problema nuestro, pero yo le diría, pero comprende que los venezolanos que llegaron a Chile Pasaron por Perú para llegar acá. pasaron por Perú, obviamente, lo dejaron pasar. Y muchas veces dice, no, de aquí se fueron a Bolivia, claro, porque nosotros teníamos bien cuidado la frontera en el norte, entonces sabemos la ruta que tienen, llegan hasta el sur del Perú, de ahí cruzan a un pueblo fronterizo peruano-boliviano que se llama Desaguadero, que está en la orilla del lago Titicaca, de ahí se van a La Paz, de ahí se van a Oruro, y de Oruro a Colchane. Esa es la ruta. Entiendo, perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque, claro, aquí desde la ignorancia supina, profesora, porque hoy día conversaba con muchas personas, entre ellas una mujer venezolana que lleva mucho tiempo acá, que lamentablemente entró de manera irregular, y me preguntaba, me decía, ¿pero qué significa esto del corredor humanitario? ¿Nos van a expulsar? No necesariamente. ¿Qué pasa si yo no tengo documentos y puedo optar a ese corredor humanitario? ¿Qué pasa cuando yo llegue a Venezuela, por ejemplo? Porque Chile no tiene cuerpo consular en Venezuela, por ejemplo, no tenemos relaciones diplomáticas. ¿Ellos van a poder entrar a Venezuela si es que ellos deciden irse? Yo escuché a Nicolás Maduro decir abrir las puertas abiertas a todos los venezolanos que quisieran reincorporarse, lo escuché ayer. Ya. En realidad un nacional no tiene que pedir permiso para vivir en su país.
tiene que documentarse nomás. ¿Y quién lo documenta? El país de donde viene, obviamente. Claro, que había pasado en su momento antes, yo me acuerdo la ex ministra Isquia Siches diciendo, bueno, mandamos un avión con venezolanos y los devolvieron. Entonces, las personas con las que he conversado nos quedamos como con eso, como que en el fondo tampoco también podrían enfrentar un problema al llegar allá. Bueno, aquí vamos aterrizando las ideas, hay que operacionalizarlas en política. Claro. Nosotros tenemos 300.000 migrantes, se calcula, ilegales totales, digamos, ¿no? Gente que entró por la ventana y que tampoco se ha registrado acá. ¿Qué hacemos con ellos? Ahí, en buena parte, la nueva administración ha dicho que los va a deportar, o va a facilitar o les va a pedir que se vayan, en fin, ha dicho varias cosas. Y yo creo que corresponde, hay que darle tiempo para que estructuren un mecanismo. Y si ese mecanismo es exitoso, bienvenido. Creo que todos podemos apoyar. Lo que no podemos apoyar, yo creo, y tenemos que sacar lecciones también, porque muchas veces nosotros, y hablo por Chile, en la lamentable experiencia de Cúcuta, nosotros participamos promoviendo el ingreso masivo de venezolanos hacia Chile. Eso, bueno, no quisiera recordar hechos bochornosos de nuestra diplomacia, pero ese fue un caso. ¿Y por qué lo mismo, yo creo? ¿Sí? Adelante, lo escuchamos. Hoy día necesitamos poner de acuerdo, concordar visiones comunes con los otros países, independientes de los signos políticos. Pero usted, profesor, ¿atribuye 100% la crisis migratoria al episodio de Cúcuta o también tiene alto influencia el tema del régimen de Maduro? No, el problema de toda migración, cuando una persona se ve obligada a abandonar su país, a abandonar su familia, es obviamente por razones internas. Ahora, utilizar ese drama, por N razones que no creo que sea el momento de hacerlo, ya lo he dicho. ¿Para qué? Sí. No ayuda mucho. Por lo mismo creo que hoy día tenemos que cambiar la tesitura, porque estamos en un fenómeno que puede volver a crecer. Claro. Entre paréntesis. Si la situación de Venezuela se agrava, la actual, a raíz de los aprestos bélicos que todos son de todos los días, puede quedar una situación de caos y de gobierno en Venezuela, que a nadie lo quiere y por supuesto, a nadie le conviene, y podría provocar una segunda ola. Claro, entonces hay que hacer un refuerzo de fronteras también. Es muy lamentable también para el pueblo. No solo un refuerzo de fronteras, hay que tratar de evitar que haya más. Hay que tratar, claro, por cierto que hay sí. Hay que buscar una solución política negociada a ese tema, que entre otras cosas podría incluir el retorno de los migrantes. Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, con un migrante que, ya si esto se diera, se lograra la coordinación en estos 3-4 países que usted nos dice que, claro, tiene de todo sentido del mundo, los migrantes que quisieran volver a Venezuela, por ejemplo, y regularizar su tema y volver a Chile, ¿podrían hacerlo? Es que desconozco las circunstancias, nada más no soy autoridad, yo soy un tema del interior, de Chile, de Perú, de Ecuador, ¿cierto? Y las autoridades. Yo creo que en esto habría que pedirle mucha ayuda a la Oficina Internacional de Migraciones de Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, porque no es primera vez que hay situaciones masivas de refugio y de retornos y movimientos bruscos, y Naciones Unidas tiene personal que trabaja en eso, con experiencia, y además eso aseguraría un patrón común, digamos, para todos los países. ¿Cree usted que sería un corredor humanitario bien diseñado, bien coordinado, evidentemente, que respete, por supuesto, que proteja principalmente al migrante también en un retorno hacia su país de origen? Yo le encuentro toda la razón. Yo creo que uno no sale de su país de esta forma porque tiene ganas, o sea, sale porque la cuestión ya adentro no se puede, básicamente. Pero claro, ¿esto realmente cree usted que podría ser efectivo para poder descomprimir la situación de migración descontrolada que tenemos en Chile? Yo creo que la migración que hay en Chile, el fenómeno tenemos que verlo en muchos planos, ¿no? O sea, uno es el tema migratorio mismo, que es el tema cómo se asimila a aquellos que ya están registrados, están trabajando, viven, tienen familia chilena, tienen hijos chilenos, esposo chilena o esposa chilena. Hay multitud de... Claro. Porque en estos casos también tenemos el principio de reunificación familiar. Claro. No podemos separar familias, ¿no?
un chileno que tiene derecho a vivir con su familia. Por cierto, claro. Entonces, y un chileno, aunque tenga 3, 4 años, tiene ese derecho. Pero lógico, con mayor razón, de hecho. Por supuesto, porque además requiere protección. Claro. Entonces, es tan compleja la situación. Y por lo mismo digo que las soluciones fáciles o los eslóganes pueden vender, digamos, titular, pero no resuelven problemas. Esto requiere voluntad, experiencia, mucha experiencia en manejo de crisis migratorias, y todos esperamos que esto resulte. Sí, pues sería O sea, estupendo. que cualquier situación resulte. Empezando, diría, el principal motivo de todo esto es resolver las causas que generan la migración. Muchas veces esas causas es la pobreza. Nosotros tenemos una migración que es súper ordenada, que empieza en noviembre y termina por abril, que son miles de trabajadores migrantes bolivianos que vienen a la cosecha a Chile, y con lo que ganan aquí recogiendo fruta, etcétera, ellos se regresan y con eso viven el resto. Claro. Entonces nosotros no teníamos incluso noción de esto hasta que vino la pandemia, porque ahí estos miles de migrantes no pudieron entrar, claro. Y el gobierno de entonces, de la señora Áñez, no los dejó entrar. Teníamos problema inverso, teníamos miles de bolivianos en Chane que querían volver a su país y no podían, porque por N razones fundadas en la pandemia, no se les dio salida. Entonces, ¿a qué me refiero? Que el problema lo fundamental es tratar de resolver el problema que genera la salida. Y en este caso, el más flagrante, durante mucho tiempo fue el conflicto en Colombia, la guerra interna, claro, en Colombia. Y por lo mismo los esfuerzos por la paz en Colombia, en los cuales nosotros nos comprometimos profundamente, además de las buenas razones de la paz, tenía también consecuencias prácticas, porque eso evitaba que miles de campesinos que quedaban entre dos fuegos o fueran directamente erradicados. Las bandas paramilitares, yo fui embajador en Colombia, pues, conozco bien el tema. Las bandas paramilitares expropiaban tierras a los campesinos para dedicarlas al cultivo de la coca. Sí. Y las expropiaban violentamente, eran masivos. Mucha de esa gente vivía miserablemente en las villas urbanas, en las periferias urbanas, y algunos de ellos empezaron la migración hacia el sur. Y como también hay que decirlo, porque a nosotros nos llegó, en pocos años nos llegó casi un 10% adicional de población. Sí, claro. Lo cual nos reventó. Yo recién conversaba con mexicanos, en México hay 130 millones de habitantes. Y me preguntaban, pero ¿cómo cuánto le llegaron a ustedes? Mira, imagina que a tu país, a México, le llegan 13 millones, claro, de habitantes nuevos en muy pocos años. O sea, no, mano, eso sería mucho más. Claro que sí, pues, claro, Satura. Nosotros también. Pues, Satura y presiona todo. Por un CEFAM nomás para... Claro, darse una vuelta por un CEFAM, por una sala cuna, totalmente de acuerdo con usted, todos los servicios necesarios básicos. Profesor, ¿qué señal se envía a la comunidad internacional también cuando un presidente electo hace una semana comienza a incidir de esta manera en la agenda regional con este nivel de anticipación también? Porque es súper clara la señal que está mandando. Yo creo que está muy bien, cambiaría el verbo, no creo que es decida, porque esto es un tema, no es que Chile decida, ya, sino que aquí se coinciden con otros países en un interés común. En Perú hay más venezolanos que en Chile. En Perú, por ejemplo, los titulares son de que hay un conflicto grave en la frontera, que hay gente que no puede pasar. Mira, todos los días por el paso de Chacayuta, que es la frontera entre Perú y Chile en el norte, el puesto más grande, pasan entre 3.000 y 4.000 personas extranjeros que vienen de Tacna a Chile o de que van de Chile para afuera. De manera regular. Con papeles sin ningún problema. También hay aquellos que uno ve en la televisión que están con la mochila caminando, con la maleta ahí al borde, pero nunca han pasado de 80. Claro, al otro lado se forma una pared de escudos de policía antimotines, ¿no?, para proteger la soberanía. Entonces hay un poquito de exageración también en eso.
Sí, para ir finalizando, Gabriel, ya en el plano interno también, ¿qué mensaje recibe la ciudadanía también? Porque claro, el tema de la migración es uno de los ejes centrales de todos los programas de gobierno y de todas las problemáticas que tenemos en el país, también aparte de la seguridad, el crecimiento económico, etcétera. Pero ¿qué mensaje cree usted que recibe la ciudadanía chilena respecto al rumbo que va a tomar la política migratoria y de seguridad con este cambio de ciclo político también? Yo haría, bueno, es que yo no lo haría tan sinónimo. Lo migratorio creo fundamental es ordenar, hay que ordenar la casa. Hay que ordenar la casa. Desde hace rato, y que no es un tema puramente legal. También requiere, por ejemplo, iniciativas político-diplomáticas como las que estamos hablando. No se basta decir, voy a crear un ministerio de la migración, porque a los chilenos nos encanta decir, como resolvemos el problema, creamos un ministerio. Claro, o creamos una mesa de trabajo, la típica, la mesa de trabajo y ahí quedamos. Pero hace como un año que tenemos un Ministerio de Seguridad y bueno, ¿y qué ha pasado? Obviamente que el Ministerio todavía no se pueden instalar, pues es muy difícil crear una nueva estructura. Entonces, ese es un tema, otro tema de la seguridad, que son el delito organizado, donde hay bandas internacionales que me han dicho, no solo el Tren de Aragua. No, claro. Están los pioneros, los lobos que vienen de Ecuador, están los pulpos que vienen del Perú, están los espartanos que vienen del puerto de Buenaventura del sur de Colombia. O sea, hay varias organizaciones criminales que compiten entre sí por tratar de ocupar territorio. Ese es un tema de seguridad. Se alimenta de la migración, incluso explota a los migrantes. Usa la migración, claro. Correcto, claro. Hay hasta un tráfico de niños, porque por ejemplo a muchos migrantes les colocan un niño al lado y nosotros no podemos deportar un niño. No, claro. Entonces hay que cuidarlo y después nos damos cuenta que el niño no es hijo de los adultos que lo acompañan. Entonces hay que ordenar la casa. Yo creo que en eso estamos, pero hay que ponerle más pino todavía. Y si las iniciativas que se están en curso resultan, qué bueno, ¿no? ¿Lo ve bien encaminado usted, sí? Es que todavía veo los anuncios. Puro anuncio, claro. Claro, muchas fotos, pero la intención es buena. Ya. Y yo creo que estamos todos de acuerdo, independiente de quién la haga, si este es un tema obvio, de Estado. Por supuesto Este que es un sí. tema de Estado, tenemos que resolverlo entre todos y poner nuestro grano de arena. También reconocer que hay partes positivas. Nombro un par. Nosotros somos un país que está encaneciendo. Algunos ya estaban en eso hace rato. Entonces, un clásico, don Gastar. Usted es un clásico, no envejece, usted es un clásico. El tema es que si no hubiera sido por la migración, hubiéramos tenido que cerrar muchas aulas, porque no hay niños. Entonces habría sido un problema futuro, porque seríamos un país de tercera edad. Y no habría quien trabaje para mantener a tantos adultos. Sí, claro. La migración va a refrescar eso. Ya lo está haciendo. Va a tener múltiples repercusiones, le pongo algunas. El deporte. Vamos a acostumbrarnos a tener un nuevo afluente a nuestra nacionalidad, ¿no? Sí, claro. Y ya se nota, digamos. Se nota claramente. Claramente, sí. Nuestros seleccionados, claro. Entonces, eso rompe también un poco de provincianismo que tenemos los chilenos, que pensamos que todo, o sea, algo hace un chileno, el liderazgo de Chile, no, pero Chile es más chico que Sao Paulo, es más chico que Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es esta ambición por el liderazgo? Lo que sí Chile podemos tener es un liderazgo conceptual. Somos un país organizado, tenemos una estructura institucional que funciona muy bien, por cierto, sí. Que funciona en algunos aspectos, en otros está un poquito magullado. Es cosa de la Corte Suprema, si estoy de acuerdo, eso podremos conversar otro día. Sí. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una elección que está polarizada. Yo converso con muchos de los observadores extranjeros que vinieron, periodistas, analistas. No, impactados del lujo que tenemos de elecciones, sí. O sea, primero dicen que aquí no hay bronca en las calles, no hay lo más tranquilo, no hay ni propaganda. Y además en 2 horas ya se despejó todo y todos se felicitan y se desean lo mejor, etcétera. Y el que perdió verá por qué perdió, y el que ganó tratará de decir, bueno, qué bueno que gané. En fin, es normal. Claro, funciona. Entonces leía un muy buen artículo de un mexicano, un amigo mexicano que anda precisamente aquí, un buen analista, que escribió en el domingo pasado en su diario en Reforma en México,
¿ya? Chile es un país normal. Sí, claro. El día que ganó José Antonio Cast, yo conversaba también con un colega periodista peruano, gran amigo, que me decía, ya quisiéramos nosotros la institucionalidad que tienen ustedes en materia democrática. Hemos tenido más de 7 presidentes, 8 presidentes en menos de 10 años. Envidiable también, sí, eso es cierto, hay que reconocerlo. Las instituciones están funcionando. Y hay que cuidar. Hay que cuidarlas. Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver también con poner la pelota al piso, Sí. no creernos que en nuestra liga, digamos, juega el Barcelona o el Bayern Múnich. Por supuesto que no. Gabriel Gaspar, cientista político, ex embajador de Chile y ex subsecretario de Defensa para las Fuerzas Armadas y de Guerra, y también un hombre, un clásico de las relaciones internacionales, así que le agradecemos mucho, Gabriel, por haber estado con nosotros esta tarde, la gentileza de haber venido nuevamente, y esperamos contar con usted en otro momento y vamos a ver qué pasa. Pues ojalá que funcionen las buenas intenciones y estas articulaciones den buenos resultados. Gabriel, muchísimas gracias. Por supuesto. No, gracias a usted y un cordial saludo a toda la región de Biobío. Muchas gracias, que esté muy bien. 6 de la tarde con 6 minutos. Vamos y volvemos. Ya viene Felipe Vergara y todo el análisis político. Decide avanzar con Advance de la Universidad Andrés Bello y estudiar tu segunda carrera en educación con el programa de prosecución de estudios de pedagogía en educación diferencial para responder a las necesidades socioeducativas en diferentes contextos. De admisión abierta en el campus UNAP de Concepción. Conoce más en advance.unap.cl. RHL Seguros, más de 25 años comprometidos con la seguridad y protección de sus clientes. RHL Seguros es líder en seguros del área industrial, forestal, agrícola, transporte, flotas y salud. RHL Seguros, tu tranquilidad es nuestro compromiso. Infórmate en www.rhlseguros.cl. En el mundo inmobiliario, cada decisión importa. En Broker Properties te acompañamos con asesoría personalizada en compra, venta y gestión integral de propiedades. Además, te ayudamos a acceder al financiamiento